A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es muy grato para nosotros presentar a un amigo economista de la Universidad Central, de la gloriosa Universidad Central, integrante de la Mesa de Seguridad Social, veedor ciudadano de las auditorías del Seguro Social ecuatoriano, expresidente de la Comisión de Inversiones del Seguro, docente universitario, formado en economía, ya decíamos, y con posgrados en la Universidad de Roma sobre seguridad social, profesor de la Escuela Politécnica Nacional, profesor principal de la Facultad de Economía de la Universidad Central, y muchos méritos más, que sería largo decirlos, porque Fernando Mosquera ha estado siempre ligado a las causas sociales de primer orden. Y ahora vamos a hablar justamente de ese tema, la seguridad social en el Ecuador, pero nos vamos a referir a aspectos muy específicos que él domina, obviamente, como profesional de la economía y sobre todo porque ha trabajado en instancias importantes de la seguridad social a nivel nacional e internacional. Vamos a hacer una síntesis de la reforma al sistema de seguridad social según su punto de vista. El significado que tiene el informe presentado por la Comisión Interdisciplinaria formada por el gobierno a efectos de replantear el seguro de pensiones. El seguro de salud, naturalmente, tenemos que tomarlo, aunque sea tangencialmente. Ahora nos vamos a referir básicamente al seguro de pensiones, pero también tangencialmente al seguro de salud. Y, naturalmente, la pregunta de coyuntura. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Yo diría mucho, pero tú nos vas a decir tu punto de vista en torno a qué es lo que ocurre con la seguridad social y la política. Bienvenido, mi estimado Fernando. Comencemos con una cuestión bien concreta que tú señalas respecto de del trabajo de la Comisión Interinstitucional. El sistema de reparto, el sistema de capitalización y el sistema híbrido, de modo general, como alternativas para solucionar los graves problemas de la seguridad social y particularmente del sistema de pensiones.
Un agradecimiento, estimado Walter, de esta gentil invitación a este programa. A ustedes, señores televidentes, un saludo muy afectuoso. La decisión que ha tomado el gobierno de conformar primeramente una comisión técnica, en donde no dudamos de la calidad profesional, de la magnitud de Augusto de la Torre, del economista Hidalgo, Lucio Paredes, etcétera, Pablo Lucio Paredes, no dudamos. Pero el problema de la seguridad social, estimado Walter, no es solamente un problema técnico, económico, financiero, es un problema eminentemente político, porque hay que tomar decisiones que no pueden ser muy fáciles de que la sociedad las acepte, especialmente porque son derechos adquiridos y cambiar esa visión puede haber reacciones de tipo social. Pruebas al canto, lo que sucedió en Nicaragua, lo que sucedió recientemente en Francia, etcétera. Y es que gracias a este estudio y a esta decisión gubernamental, nos trae a discutir, estimados televidentes y estimado Walter, uno de los problemas sociales más importantes que tiene el Ecuador. Entonces, dejando al lado que estemos a favor de las cosas importantes que ha llegado a conclusión la comisión, o las cosas que se podrían mejorar o incluso cambiar con otra temática que no sea traumática de manera política y socialmente, es reconocer que este grave problema va a presentarse en el corto plazo, en el fondo de pensiones, porque ya el fondo de salud está totalmente colapsado y quebrado. Ya hablaremos, y es por eso que la primera observación que se hace a esta decisión no correctamente política manejada por el actual régimen es que no afronta toda la problemática de la seguridad social. En el mejor de los casos afronta un 30-35% de uno de los principales problemas, que es el fondo de pensiones, que ya no es el principal fondo, ya es el segundo. El primero ahora lo ocupa el fondo de cesantía, que tiene muchos más millones de dólares en sus fondos previsionales y de reserva que el fondo de pensiones. Pero ¿por qué llegamos a esta situación? Es la irresponsabilidad de muchos gobiernos. Desde 1942-1945, en que la Constitución de aquella época le puso la obligación al Estado de contribuir, porque tanto la contribución de patronos, que es un poco más del 11%, y la contribución de los trabajadores, que es alrededor del 9%, 20,6%, es insuficiente para pagar las pensiones. Entonces le obligó al Estado a pagar el 40%, desde que los tres actuarios que elaboraron el programa pensional del Ecuador dijeron no es posible con tan poca contribución. Y es por eso que esto se ha trasladado a varios países. El problema del futuro financiero del Fondo de Pensiones, previsional de pensiones, es un problema no solo del Ecuador, sino de todo el mundo. ¿Por qué? El Ecuador, este momento, tiene apenas un poco más de 6.400 millones de dólares en el fondo de pensiones. Solo comparando, sin ser el mejor ejemplo de seguridad social, el caso chileno, estimado Walter, tiene 240.000 millones de dólares en el fondo de pensiones, que se dio el lujo, después de la pandemia, de distribuir 3 veces el 10% de los fondos acumulados de los chilenos para la reactivación económica luego de la pandemia. Y aún quedan más de 200 mil. Y quedan millones. este rato más de 200.000 millones de dólares. Es decir, mucho más de 20 veces lo que tiene el Ecuador. ¿Pero por qué llegamos a esta cantidad exigua? Como digo, por la irresponsabilidad de todos los gobernantes, con algunas excepciones, que lo han tomado el tema muy deportivamente. Cuando el precio del petróleo era alto, en el año 2014, gobierno del señor Correa, el fondo de pensiones superaba los 14.000 millones de dólares. Y ahí salió la malhadada ley de justicia laboral, que debería llamarse todo lo contrario,
que se eliminó el pago del 40% porque tenía más de 70 asambleístas en la Asamblea Nacional, lo cual le dejó 3 años y medio al Seguro Social a pagar solo todas las pensiones. Luego de los trámites en la Corte Constitucional y quedó en evidencia que se estaba violando la Constitución, se restituye para pagar a partir del año 2019. Es decir, que medio 2015, 16, 17 y 18, 3 años y medio, no pagó el Estado el 40%. Le tocó pagar las pensiones solo al seguro. Por lo tanto, se redujo a un poco más de 9,000 millones de dólares porque un fondo previsional de reparto es financiado por lo que aporta el Estado el 40% más lo que aportan los activos, los que están trabajando. Y ya estamos en una línea roja. Para que funcione un fondo previsional de reparto, debe haber más de 10 activos por un jubilado. En actualidad ya son un poco más de 5 por un jubilado. Entonces ya no alcanza. Antes la contribución del Estado ayudaba a capitalizar para que las reservas capitalizadas en el futuro ayuden a pagar las pensiones. Tenía que volver el Estado a pagar a partir del 2019. El señor Moreno pagó de enero a septiembre de ese año. Octubre vinieron ya los hechos de dominio público del ataque a Quito y todo eso, y dejó de pagar. Hoy esa deuda del Estado superaba los 2.200 millones de dólares y hoy tenemos información que bordea un poco más de 1.700 millones de dólares por el atraso desde ese gobierno actualmente. Entonces, como tú comprenderás y televidentes podrán ver, si nosotros de esos 6.400 que tenemos hoy dividimos para 3.700.000 jubilados, es apenas menos de $2.000 por afiliado. Es insuficiente. Y si dividimos esos 6.400 millones de dólares para 670.000 jubilados, es apenas un poco menos de $9.000 por cada uno. ¿Para qué? Para atender jubilaciones en promedio de 20 años. Es decir, insuficiente por todo lado. Imposible. Imposible financieramente. El sistema de reparto. Vayamos al sistema de capitalización y luego al sistema híbrido para entrar de lleno, ¿no es cierto?, a los elementos fundamentales de este gran informe, diría yo, de la Comisión Interdisciplinaria, para hablar del componente fijo, componente variable, ¿no es cierto?, y la cuenta individual, que es lo que parece caracterizar este importante proyecto. Por favor. Ya hemos visto que el modelo de reparto, que tiene la fortaleza de la solidaridad, del que gana mucho le ayuda al que gana poco, el que está sano no se atiende y atienden al que está enfermo. Es decir, esta solidaridad intergeneracional, el que está trabajando le ayuda al que ya está jubilado. Esa es la solidaridad del sistema de reparto. Pero el sistema de capitalización individual, que no ha sido la solución, caso ejemplo de Chile, que las pensiones siguen siendo irrisorias y la mayor parte del ahorro de los chilenos fue al sistema financiero mediante la privatización, mediante las AFP, administradoras de fondos de pensión, redujeron las pensiones de los chilenos a situaciones tan dramáticas que en el 2020 hubo un estallido social y están tratando de regresar a un modelo híbrido como el que plantearía el Ecuador. El modelo de capitalización individual tiene aquí dos partes, que es que antes de ese 20,6 que aportaban empleador y trabajador, el 3% iba al fondo de cesantía, que es una especie de cuenta individual. O sea, el Ecuador ya lo tenía. Pero con dinero ajeno se hicieron generosos en el gobierno del señor Correa. Sacaron el 33%, es decir, el 1% de ese 3%, y crearon el fondo de desempleo, con la plata de los trabajadores, perjudicando a los trabajadores. Y ese fondo ha ido incrementándose y creo yo que esto debería volver, ese 1%, a ser parte de la cuenta individual
y retornar a sus dueños, que son los trabajadores. Hoy solo se alimenta con el 2%. Pero ese fondo de cesantía, estimado Walter y televidentes, hoy supera los 10.500 millones de dólares. Es el primero, después está el fondo de pensiones. Entonces sí hay el suficiente músculo financiero para propiciar de que esto también se alimente, no solamente con el dinero que aporta empleador y trabajador, sino con los aportes que pueda hacer el gobierno para las pensiones más bajas y especialmente con la decisión que el propio trabajador que lo pueda hacer pueda tener un ahorro individual. Aquí viene la discusión. ¿Eso lo hace directamente en el BIES o le puede hacer en un sector privado? Y eso es lo que de manera incorrecta muchas personas dicen que es privatizar la seguridad social. Si es que una persona tiene su libreta de ahorros, él decide a qué banco, mutualista, cooperativa, ahí deja. Pero esto sí trae otras repercusiones. Los órganos de control, que son Superintendencia de Bancos en el ámbito de la banca pública y privada, más la economía popular y solidaria, donde están cooperativas de ahorro y crédito, más la superintendencia de compañías, donde están las administradoras de fondos de pensión, y que no toca la ley que vamos a analizar. Simplemente toca el tema de la superintendencia de bancos. Entonces ahí hay muchas cosas que hay que ajustar, que hay que componer, porque seguramente por la brevedad del tiempo que tenían, incluso la ley tiene incluso fallas de tipeo, incluso algunas cosas que tendrán que arreglarse en el transcurso. Entonces sí podemos pensar que es conveniente que este pilar, multipilar, se convierta en una cuenta individual y la comisión está proponiendo, pero no sé qué criterio va a tener los trabajadores, que salga la jubilación patronal que consta en el Código de Trabajo y pase al ámbito del IES como una cuenta de ahorro que cada trabajador, cada empleador le asigna, así trabaje un mes, a su trabajador y va acumulando sin que pueda retirar este fondo, sino cuando se jubile. Porque el del Código de Trabajo, solo termino con esta idea, Walter, el Código de Trabajo es que si una persona a los 19 años, estando ya un año para jubilarse patronalmente, sale de la empresa, pierde todo, y eso es injusto. Entonces sí es conveniente que esto le afinemos, y no necesita, desde mi modesto punto de vista, ni siquiera aportar el trabajador ni el empleador. Ese 1% que fue quitado de la cesantía puede volver a ser parte de la cuenta individual. Y adicionalmente, el empleador podría poner un 1% adicional, que es lo que propone la ley, para fortalecer esa cuenta individual. Entonces, eso ayudaría temporalmente a sortear la falta de liquidez que tienen los fondos previsionales. No es privatización, es ahorro, cuenta individual. Quizás es el elemento central de la propuesta, me parece, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero vayamos al asunto, diría yo, crucial. En caso de no tener en cuenta estos criterios, el fondo de pensiones está en una crisis tan grande, que se prevé para 2 o 3 años de su existencia, en caso de no existir esta reforma. Como conclusión de esto, de este estudio interdisciplinario, ¿cuál sería tu punto de vista respecto del qué hacer en forma inmediata para el próximo gobierno? Mira, este tema que el presidente organiza, esta comisión, que lastimosamente no era lo políticamente correcto, porque los gremios, los jubilados, los afiliados dicen, es el punto de vista de esta comisión, y nosotros en muchas de estas cosas no estamos de acuerdo. Esto debió partir al casi similitud de lo que acaba de suceder en Uruguay, lo que sucedió hace 30 años, va el 2025 a cumplir 30 años de 1995, en España, el famoso Pacto de Toledo, en que primero hay un acuerdo entre Estado, empleadores
trabajadores, todo en el ámbito político, para decir, vamos a sacar un trabajo final consensuado y todos respetamos eso. Pero si el presidente solamente hace una versión, es obvio que los que están involucrados en el tema, como son trabajadores, afiliados y jubilados, dice, a mí no me han tomado en cuenta y por lo tanto no estoy de acuerdo. Ahí viene otra pregunta fundamental que te quiero hacer a ti como un prominente especializado en el tema. Hay otro informe de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social a la que tú perteneces y en la que está nuestro buen amigo Mauricio Espinel. Él es médico. Tú eres economista, él es médico. Me parece que hay elementos que ahí sí ya están ensamblando la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener claridad sobre un seguro social. Un seguro social, ¿no es cierto?, que tenga dos componentes fundamentales: el seguro de pensiones y el seguro de salud, cada uno con su directorio. Y esto ya se recoge en el proyecto o el anteproyecto de ley que se está presentando en este momento. ¿Cuál es tu opinión respecto del Fondo Nacional de Salud o un nombre parecido? Sí, es del muy parecido. Fondo para la Protección Social, ¿no es cierto? Hablan de un fondo de la protección social que, bueno, este sería básicamente el fondo que constituiría la Caja Nacional Pagadora del Seguro de Salud. ¿Cómo ves tú esta situación? Debemos clarificar que el doctor Mauricio Espinel es nuestro coordinador general en la Mesa de Seguridad Social. Él es un médico muy conocedor del tema de salud. Y en muchas ocasiones en la mesa estamos en desacuerdo o estamos en acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, estamos de acuerdo que esta versión preparada por el gobierno es insuficiente, porque no topa este principal cuello de drenaje de los fondos de pensión mediante el fondo de salud. ¿Cómo va a ser posible, Walter, que cada 10 personas que se atienden la salud en el Seguro Social, apenas 3 paguen y 7 gratis? Entonces, eso no tiene razón financieramente, es por eso que está quebrado el fondo de salud y no tiene para los insumos básicos dentro de los hospitales. Entonces, este es uno de los principales problemas. No hubo una imbricación adecuada de todo el problema de seguridad social, que no solamente es pensiones, que no solamente es salud, es seguro campesino, es BIES, es fondos de reserva, etcétera. Entonces es un proyecto de tipo parcial y por eso es que no va a solucionar en el fondo el tema. El hecho de que tengan 2 cabezas, uno del fondo de pensiones, que sea también el directorio del BIES, habría que pensarlo. Habría que pensarlos porque hoy existe un abuso enorme por parte del mayor deudor de la seguridad social, que es el Poder Ejecutivo. Porque el que le debe y que está prohibido por la ley ser parte, un deudor, no puede ser parte del Consejo Directivo, es el que toma todas las decisiones, tanto en el Consejo Directivo, donde están empleadores y trabajadores, cuestionado el tema de los trabajadores actualmente, y peor aún, en el directorio del BIES, en donde un representante del Consejo Directivo más el representante del ministro de Finanzas hacen mayoría y el representante de afiliados y jubilados se excusan de todo porque no quieren tener problemas con la Contraloría. Entonces, así el gobierno corporativo de estas 2 importantes instituciones, siendo que el BIES es parte importante del balance del activo de la seguridad social, no puede funcionar. Pero ahí tenemos que hacer un acápite muy importante. Hablando del BIES, que no está tomado, sino algunas reformas a la ley del BIES está en la parte final del proyecto presentado por la Comisión de Augusto de la Torre. El total del activo actualmente supera los 40,000 millones de dólares. Es decir, activo más de 40,000 millones de dólares, pasivo y por lo tanto el patrimonio 40,000 millones de dólares. De esos 40,000 millones de dólares del activo,
más de 21,000, más del 50%, es el portafolio de inversiones del BIES, que está compuesto de todos los fondos, incluido cesantía, incluido fondo de pensiones, seguro campesino, etcétera, etcétera, ¿no? Lo invierte el BIES. 10,500 de cesantía, 6,400 de pensiones, ahí ya más o menos tenemos casi 27,000, y el resto son los pequeños fondos, cuenta de menores, fondo de reserva, etcétera. De esos, el 40%, estimado Walter, de ese portafolio de inversiones que supera los 21,000 millones de dólares, sí, son préstamos hipotecarios. Es decir, esto está superando los 7,000 millones de dólares, y de eso hay una tasa de morosidad del 14%. Es decir, que están en serio riesgo más de 1,000 millones de dólares de la Seguridad Social en estos préstamos hipotecarios. Por otro lado, estos fondos de pensión, donde están la cantidad suficiente... Fernando, sí. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, nos está indicando. Tendríamos unos 2 minutos. Correcto, con esto termino. Para cerrar esto, yo quisiera que terminaras con esta posibilidad, ¿no es cierto?, de conjugar los fondos de la Seguridad Social. El otro 40%, Walter, está en bonos del Estado. Y los bonos del Estado, como no hay un mercado secundario, como dice el proyecto de Augusto de la Torre, se tendrían que contabilizar a valor de mercado, tendría una pérdida de casi el 50% si es que el BIES quiere venderlos para hacer liquidez y poder pagar las pensiones. Entonces, todo eso hay que arreglar. El proyecto es parcial y por lo tanto no va a ir al meollo de toda la problemática de la seguridad social. Yo creo que el tema de la seguridad social, estimado Walter y estimados televidentes, es tan grande que posiblemente vamos a necesitar más de un par de programas para poder abarcar los temas más importantes. Y así lo haremos. Compromiso, ¿no es cierto? Seguiremos conversando sobre este tema. Yo me quedaría con esta última conclusión tuya. Buen trabajo el que realizó la comisión, pero es parcial, Necesitamos realmente profundizar sobre todo qué vamos a hacer con la parte salud. Para eso te vamos a invitar a ti, cuantas veces sea necesario. Lo vamos a invitar a nuestro amigo Mauricio Espinel. Lo importante en el país es asegurar las pensiones para los jubilados, para nosotros los jubilados. Yo estoy hablando como jubilado. Y también, por otra parte, asegurar un sistema nacional de salud que no solamente se preocupe de comprar y a sobreprecio el ibuprofeno. Un sistema nacional de salud que respete al afiliado, que respete al ciudadano. Amigos televidentes, les queremos agradecer por su atención, a Fernando por su extraordinario punto de vista respecto del seguro de pensiones, a nuestros auspiciantes, por cierto, Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,